Intequel Automatización. Muchas gracias, Marcela, por la introducción, y muchas gracias a todos y a todas los que se conectaron a esta sesión. Pues bueno, es una sesión muy general, pero de un tema que es muy importante que todos y todas conozcamos, sobre todo, pues como ya mencionó Marcela, pues si tenemos un negocio, si tenemos una empresa, si es nuestra intención constituir una empresa o desarrollar una actividad empresarial por nuestra propia cuenta como personas físicas, pues el tema de los impuestos es elemental, ¿no? No podemos tener un negocio sin tener claro cómo vamos a pagar los impuestos, cómo optimizar el pago de los impuestos, y pues bueno, de ahí la importancia de conocer pues de este tema, y pues también, como menciona Marcela, pues también herramientas que nos ayuden pues a gestionar todo este tema, ¿no? Como asesora fiscal, también tengo una cuenta en Instagram y en Facebook donde comparto contenido fiscal de manera totalmente gratuita. Entonces, pues bueno, ahí pueden encontrar más contenido de este tipo. Entonces vamos a empezar con lo básico. ¿Qué son los impuestos? Porque les digo, pues el tema de los impuestos es indispensable cuando una persona tiene un negocio o quiere emprender, está desarrollando alguna actividad. Es indispensable conocer cómo funcionan los impuestos, ¿no? Y debemos entender que los impuestos es un tipo de contribución obligatoria que debemos hacer al Estado. Existen diversos tipos de contribuciones y uno de estos son los impuestos. ¿Y por qué es obligatoria? Específicamente en el artículo 31, fracción cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que una de nuestras obligaciones como mexicanos es contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa en la forma que indiquen las leyes. El pago de impuestos no es arbitrario, no es algo que se le ocurrió a algún legislador de la noche a la mañana, ya lleva todo un proceso, ¿no? Y pues bueno, las reglas de cómo pagar los impuestos vienen especificadas en las leyes fiscales. Entonces, pues bueno, estas leyes nos van a ir dictando las reglas de cómo, cuándo y cuánto tenemos que pagar de impuestos. No todos pagamos los mismos impuestos, hay quienes pagan más impuestos, hay quienes pagan un tipo de impuestos, quienes pagan otro tipo de impuestos, pero pues bueno, en términos generales las leyes fiscales nos van a ir dando todas estas reglas pues de cómo pagarlos, ¿no? Y también algo muy importante que hay que tener claro desde el inicio: ¿por qué debemos de pagar los impuestos? Como ya les dije, esta es una obligación que viene desde la Constitución, ¿no? En términos generales, a nivel jerárquico de las leyes, pues la Constitución política mexicana está hasta arriba, a la par de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y pues bueno, esto significa que no hay nada por encima, no hay ninguna ley, ningún reglamento, ninguna disposición que esté por encima de la Constitución. Y pues bueno, si esta obligación viene establecida desde ahí, pues digamos que no hay manera de escaparnos, ¿no? Debemos de cumplir con ello. ¿Y por qué? Como les decía, pues es nuestra obligación contribuir al gasto público, y el gasto público pues es básicamente como esta gran cuenta, digamos, pública del Estado, del gobierno, en la que nosotros vamos contribuyendo de una forma es a través de los impuestos, y pues con nuestro pago de impuestos, con esta recaudación de dinero, el gobierno puede invertir en salud, en educación, en infraestructura, en impartición de justicia, seguridad, combate a la pobreza y pues muchos otros servicios públicos y programas sociales que seguramente todos nosotros conocemos. Ese es el fin de los impuestos, independientemente de si estamos de acuerdo o no, si hay cosas que queramos cambiar o no respecto a esto. Es innegable pues que es una obligación y que debemos acatarla, porque de no hacerlo pues obviamente va a haber consecuencias, ¿no? Y adelantándome un poquito a hablar a alguno de los temas que voy a mencionar más adelante, pues estas consecuencias ya al día de hoy, como están establecidas las leyes tanto fiscales como penales, pues ya pueden ser consecuencias muy graves, ¿no? Ya no nada más va a ser una sanción económica o un aviso por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Sino ya también en casos obviamente que se cumplan ciertos supuestos y casos muy graves, incluso ya se puede penar con cárcel. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado recientemente en los medios de comunicación de que varias personas del medio público están siendo investigadas, ¿no? Por defraudación fiscal, por supuesto lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, en términos generales, si no importa si estamos de acuerdo o no, pues ningún sistema es perfecto, pero bueno, de no acatar con esta obligación, de no cumplir con nuestras obligaciones fiscales, pues no, claramente va a haber consecuencias.
Y vamos a hablar ya un poquito más aterrizado sobre cuáles son los impuestos en México. Existen muchas clasificaciones y hay muchos autores que van a clasificar los impuestos de diferentes maneras. Algunos los clasifican entre indirectos y directos, otros entre estatales, federales, estatales y locales, que graban a la riqueza, que graban el consumo, qué es lo que están grabando, ¿no? Pero en términos generales podemos clasificarlos en tres grandes tipos de impuestos, ¿no? Bueno, los tres principales, y que son de hecho por los que mayor recaudación se obtiene cada año. El primero es el impuesto sobre la renta, el ISR, que seguramente lo han escuchado. Y este impuesto, ¿qué va a gravar? Pues las ganancias tanto de personas físicas como personas morales. Es un impuesto directo, aquí, perdón, una disculpa, se me fue el indirecto, es un impuesto directo porque grava directamente pues las ganancias, ¿no? Ingresos acumulables, ingresos que tengamos menos nuestras deducciones autorizadas, sobre esa base se va a calcular el ISR. Y es un impuesto anual, es un impuesto que se paga de manera anual. En el caso de personas morales, pues se paga durante el mes de marzo, durante los primeros 3 meses del año, perdón, y en caso de personas físicas, pues durante el mes de abril. Sin embargo, el ISR, como les mencionaba, pues está regulado, ¿no? Por las leyes fiscales, en este caso la ley del ISR y su reglamento, y estas disposiciones fiscales nos van a decir en qué casos vamos a estar obligados a pagar lo que se conoce como pagos provisionales, en qué casos no, y pues bueno, si nuestro régimen fiscal nos obliga a hacer pagos provisionales cada mes a cuenta del impuesto anual, pues durante el mes de marzo o durante el mes de abril, dependiendo si somos personas físicas o personas morales, vamos a hacer este pago provisional a cuenta del impuesto anual, y pues bueno, digamos que en abril nada más pagaríamos la diferencia. En cuanto a las tasas de este impuesto, para personas físicas es una tarifa que va del 1.92% al 35%. Es una tarifa que obviamente va a depender del nivel de ingresos de la persona física. Esto quiere decir que entre más ingresos tenga la persona física, pues mayor va a ser el impuesto a pagar. Sin embargo, pues bueno, si ustedes son colegas o han estudiado respecto a este tema, pues sabrán que el pago de impuestos no es directamente aplicar una tasa y ya, obviamente lleva una mecánica, como ya les dije, hay algunos conceptos que se restan, algunos otros que se suman, y pues bueno, lleva toda una mecánica de cálculo, que esta mecánica no las va a decir la ley del impuesto sobre la renta junto con su reglamento. Y para personas morales existe la tasa general del 30%, pero nuevamente también hay algunos conceptos que se restan, algunos otros que se suman, y pues bueno, a pesar de que el cálculo del ISR sí son operaciones básicas, sumas, restas, multiplicación, división, lo cierto es que la ley nos va diciendo en qué casos sumar, en qué casos restar, cuándo sí, cuándo no, etcétera, ¿no? Entonces, en términos muy generales, así es el ISR, es un impuesto muy amplio, yo me atrevería a decir como de los más amplios y con más letras chiquitas que tiene la ley, pero que bueno, en términos generales así podemos quedarnos con esa idea de cómo es que funciona este impuesto. El segundo es el impuesto al valor agregado, el IVA. Este seguramente han estado más familiarizados con él, hemos estado más familiarizados con él incluso desde pequeños, desde antes de entrar a la vida adulta ya sabíamos de la existencia del IVA cuando íbamos a comprar algún bien o contratar algún servicio, y en el ticket de compra pues veíamos que ahí de manera indirecta estábamos pagando un impuesto. Y pues bueno, este impuesto, ¿qué es lo que va a gravar? Va a gravar el valor agregado de los bienes o los servicios de su proceso de producción. Es un impuesto que se paga de manera indirecta, y aquí, a diferencia del ISR, pues bueno, el pago de este impuesto es un pago definitivo, no existe como tal pues una declaración anual de IVA, y este impuesto también está regulado en su propia ley, y su propio reglamento. Y acá en el IVA, pues básicamente existen dos tasas, la tasa del 0%, la tasa del 16% y los exentos. Y además, pues bueno, existe también un estímulo fiscal en la zona fronteriza norte y la zona fronteriza sur, que es un estímulo fiscal del 50%, es decir que en negocios que estén en la frontera norte y la frontera sur que cumplan con ciertos requisitos, van a poder cobrar el IVA al 8% en vez del 16%, y pues bueno, esto con la finalidad de incentivar un poco más la economía en estas zonas. Igual, en términos generales, pues bueno, así es como funciona el IVA. Para más detalle, pues obviamente todas las reglas de este impuesto nos las va a decir su propia ley y su reglamento.
Y el tercer impuesto, que también es de los principales, es el impuesto especial sobre producción y servicios. Este también es un impuesto indirecto y lo que va a gravar es la producción de ciertos bienes y ciertos servicios que principalmente tengan un efecto negativo, ya sea en nuestra salud o en el medio ambiente. Es un impuesto que se dice que tiene fines extrafiscales, porque además de contribuir al gasto público, lo que se recauda de este impuesto, se destina al gasto público, pero además también este impuesto tiene la finalidad de desincentivar, digamos, el consumo de alimentos que tengan un efecto negativo en nuestra salud. Por ejemplo, pues las bebidas alcohólicas, los tabacos, los refrescos, los alimentos con alto contenido calórico, comúnmente conocemos como comida chatarra, la gasolina, el diésel, todos estos productos, servicios que tienen este impacto negativo en nosotros o en el medio ambiente, pues una manera del Estado de tratar de que reduzcamos su consumo es aplicándole un impuesto, y la realidad es que las tasas de este impuesto pues son bastante altas, ¿no? Las tasas pues van a depender en esencia de las características del bien o del servicio del que estemos hablando. Por ejemplo, una bebida alcohólica, pues bueno, su tasa de va a depender del grado de alcohol de la bebida, ¿no? Los alimentos con alto contenido calórico, pues dependiendo del nivel de kilocalorías, pues va a llevar una tasa, y al igual que los otros dos anteriores, pues está regulado en la ley del IEPS y en su reglamento. Ahora, vamos a hablar igual en términos muy generales de cómo se pagan los impuestos en México. En México existen algo que se llama regímenes fiscales, y un régimen fiscal, en pocas palabras, son las reglas que nos va a decir la ley del impuesto sobre la renta sobre cómo tenemos que pagar este impuesto. En términos muy generales, al día de hoy, y aquí sí quiero hacer mucho hincapié que es al día de hoy, porque ahorita les voy a platicar una situación que está ocurriendo en este momento. Al día de hoy, estos son los regímenes fiscales que existen. Para personas físicas, pues están básicamente estos 11 regímenes fiscales, y para persona moral únicamente 2. Personas físicas, pues bueno, dependiendo de la actividad que desarrolles, vas a estar en uno o varios regímenes fiscales al mismo tiempo. Cada uno tiene sus propias reglas de cómo se va a pagar el impuesto sobre la renta, y pues bueno, como les repito, la misma ley, el reglamento nos va a ir diciendo específicamente cuándo, cuánto y cómo tenemos que pagar el impuesto. Y para personas morales, pues bueno, existen básicamente dos regímenes: el régimen general y el régimen de las personas morales sin fines de lucro. Aquí quiero hacer les digo, el señalamiento muy en específico de que son los que están vigentes al día de hoy, porque el pasado 8 de septiembre se entregó a la Cámara de Diputados la propuesta de la iniciativa de paquete económico 2022, y entre los documentos que vienen incluidos en este paquete económico, además de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, viene algo que se llama miscelánea fiscal, y en pocas palabras, la miscelánea fiscal pues van a ser cambios que están propuestos para las leyes fiscales del siguiente año. Hay muchos cambios que se están proponiendo, y aunque todavía no es nada oficial, porque pues para poder aprobar estos cambios se tiene que seguir todo un proceso, se tiene que mandar a Cámara de Diputados, luego senadores, ver si no hay cambios, y ya hasta el final se aplica. Pero la propuesta ya está, y una de las propuestas que está es desaparecer el régimen de incorporación fiscal para personas físicas, y en su lugar mudar a estas personas a un nuevo régimen fiscal que se va a llamar el régimen simplificado de confianza. Y para personas morales también, ahí no se va a eliminar el régimen general, sino va a haber también un régimen simplificado de confianza para personas morales. Y pues bueno, este nuevo régimen fiscal va a tener otras características. El impuesto va a estar calculado conforme a unas tasas mínimas, va a haber algunas obligaciones que cumplir, algunas otras facilidades, y pues bueno, para no entrar mucho en detalle, porque bueno, esta no es un taller de reforma fiscal, nada más sí me gustaría que se quedaran con la idea de que pues bueno, todo este tema de las leyes fiscales está en constante actualización o en constante cambio. Los cambios así, digamos, fuertes de reforma fiscal, pues generalmente se dan pues durante este último trimestre del año, ¿no? Siempre en septiembre se presenta el paquete económico, y en lo que resta del año se discute y entra en vigor el 1 de enero.
y pues casi cada mes hay algunos cambios, actualizaciones en la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Entonces, pues bueno, si seguramente alguien de aquí es colega, es contador, contadora, pues bueno, sabrá que al dedicarnos a esta profesión tenemos que estar en constante actualización porque pues bueno, siempre va a haber cambios y pues para poder brindar un buen servicio de asesoría contable o fiscal debemos estar pues al pendiente de qué es lo que ha cambiado en las leyes fiscales. Hablando un poquito de obligaciones de las personas morales, igual el tema de personas morales es muy, muy amplio. Justamente el fin de semana le comentaba a alguien que estaba tomando yo mi clase de maestría de personas morales. Es la quinta vez que veo personas morales desde que estoy estudiando la licenciatura y todas las clases aprendo algo nuevo. Si les repito, si alguien de aquí es colega, sabrá que todos los años pues hay cambios, hay actualizaciones y nunca termina uno de aprender de personas morales. Y pues bueno, hablar de personas morales, de obligaciones de personas morales me podría tomar otras 2 horas de charla, pero vamos a hablar así de las obligaciones en términos generales, pues también para que sepan que si ustedes tienen ahorita una empresa o está en sus planes constituir una empresa, una persona moral, pues van a tener entre otras las siguientes obligaciones y que les repito, el tema fiscal no hay que dejarlo para el final cuando uno decide emprender o adentrarse en este mundo de los negocios, es súper importante y pues bueno, entender que hay ciertas obligaciones fiscales que cumplir, que como les mencionaba al inicio, de no cumplirlas, pues obviamente va a haber sanciones, ya no tanto económicas, sino también puede haber sanciones incluso de tipo penal, ¿no? Obligaciones súper básicas, inscripción en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes, solicitarle firma y el certificado de sello digital para poder emitir facturas, activar el buzón tributario para poder recibir mensajes por parte de la autoridad, hacer algún tipo de aclaración, si hay alguna irregularidad, pues bueno, este es el medio por el cual las autoridades fiscales se los van a hacer saber, expedir CFDI de sus ingresos, llevar contabilidad electrónica, la contabilidad electrónica, pues bueno, se lleva de manera digital, pues con un paquete, un software contable y pues bueno, cada mes hay que estar enviando las balanzas, estados financieros, cargo y abono y pues bueno, todo lo que comprende una contabilidad, ¿no? Presentar pagos provisionales de impuestos sobre la renta, igual va a depender pues bueno, del régimen, si es régimen general, si vas en este nuevo régimen de simplificado de confianza, pues bueno, también estar al pendiente si nos va a tocar tributar bajo ese régimen y cuáles van a ser las reglas. Presentar pagos definitivos de impuesto al valor agregado y de IEPS, declaraciones informativas como la declaración informativa de operaciones con terceros que se presenta igual de manera mensual, la declaración anual que en el caso de personas morales pues se presenta durante los primeros 3 meses del año, en términos generales siempre se presenta durante marzo porque generalmente, bueno, por experiencia propia antes del 1 de marzo luego a veces el sistema del SAT ni siquiera está habilitado, ¿no? Pero pues bueno, presentar la declaración anual durante este mes. Y pues también si ustedes como persona moral, como empresa van a ser patrones, van a tener personal a su cargo, pues también los tienen que dar de alta en el régimen de sueldos y salarios, hacerles sus retenciones de ISR. Si van a contratar servicios profesionales, pues bueno, también correspondería entonces hacer retenciones de ISR y de IVA. Y bueno, estas en términos muy, muy generales son obligaciones fiscales. También pues una empresa, una persona moral también tiene obligaciones de tipo laboral, de tipo de seguridad social y de tipo mercantil, ¿no? También las personas morales, las sociedades están reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles y pues bueno, ahí nos marca obligaciones de otro tipo. Entonces pues bueno, estar muy, muy al pendiente de que hay obligaciones que cumplir y de no cumplirlas, pues bueno, puede haber consecuencias. Ahora, vamos a hablar ya muy rápidamente también de las deducciones autorizadas de las personas morales. Básicamente, pues las deducciones son gastos que cumplen con ciertos requisitos que le van a permitir a la persona moral, a la empresa, reducir la base sobre la que se calcula su impuesto sobre la renta. En términos muy generales y también muy simplificados, pues estas son algunas de las deducciones que pueden hacer las personas morales. En específico, pues vienen reguladas en el artículo 27 los gastos deducibles y en el 29 los deducibles. Algunos de los requisitos pues que tienen que cumplir este tipo de deducciones son que sean estrictamente indispensables para el desarrollo de las actividades de la empresa y a pesar de que este concepto de estrictamente indispensable no viene definido como tal en la ley del impuesto sobre la renta, ni siquiera en el Código Fiscal de la Federación, pues podemos entender estrictamente indispensable como todos aquellos gastos que la empresa necesita para operar.
Obviamente es un tema subjetivo, va a depender mucho del giro de la empresa, del tipo de actividades que desarrolle, de los canales de venta, los canales de distribución, etcétera. Pero en términos generales, pues son gastos que ocupe la empresa para poder operar. Tiene que tener su respectivo CFDI, tiene que tener los requisitos fiscales que marca el Código Fiscal de la Federación, se tiene que pagar con medios electrónicos cuando sean pagos superiores a 2,000 pesos, se deben de registrar en contabilidad, si hay que hacer alguna retención, por ejemplo, que si se van a contratar servicios profesionales, pues retención de ISR, retención de IVA también en su caso. Si se va a contratar algún préstamo y se están pagando intereses por capitales destinados al negocio, pues bueno, esos intereses también van a ser deducibles. Honorarios, gratificaciones a consejeros, seguros y fianzas, y bueno, muchos otros que les digo tienen sus propios requisitos, sus propias características también. Hay algunos que van a estar topados, otros que a lo mejor van a poder ser deducibles en un 100%, la deducción de inversiones, y que les repito, el tema de personas morales, hablar también de deducciones de personas morales es bastante amplio, pero pues nada más también quedarse un poco con el concepto de que las deducciones nos van a ayudar le vayan a ayudar a la empresa a disminuir la base sobre la que se calcula el impuesto sobre la renta. Sin embargo, aquí esto me lleva ya al último punto para poderles compartir algunos tips de cómo optimizar este tipo de gastos, además de asegurarnos de que cumpla con los requisitos de ley y obviamente pues llevar un adecuado control, un registro de estos gastos. Uno muy importante es el tema de la compra de facturas, ¿no? Que seguramente han escuchado en medios, en las noticias o por experiencia propia, porque al primo de un amigo le sucedió, el tema de las factureras, ¿no? A veces, muchas veces a lo mejor puede sonar tentador comprar facturas pues para tener más gastos y disminuir la base sobre la que se calcula el impuesto, pero pues esto es un delito, ¿no? Las penas son bastante fuertes por el comprar las facturas, por tener operaciones con empresas fantasma, con EFOS, ser una EDOS, es un tema muy, muy delicado, ¿no? Entonces, no dejarnos llevar por este tipo de estrategias, que la estrategia es comprar facturas para que pagues menos impuestos, sino en lugar de eso, pues también el elaborar, por ejemplo, un presupuesto nos ayuda a identificar cuáles son nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables del negocio, y también con base en eso, pues se puede a lo mejor hacer algún tipo de negociación con proveedores. A lo mejor al proveedor que todos los meses estoy haciendo el mismo gasto, es un gasto fijo, pues bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a negociarlo por volumen, pues no sé, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Para que sea un ganar-ganar para ambas partes. Y pues bueno, también otro tip muy importante y que también se ha hablado mucho de esto las últimas semanas, las cuentas bancarias, ¿no? Llevar un adecuado control, todas las cuentas bancarias son fiscalizables. ¿Qué quiere decir? Que el SAT y cualquier autoridad fiscal en sí tiene la capacidad, la facultad, de solicitar la información a nuestros bancos o al banco donde tenga su cuenta la empresa, información sobre los movimientos. Incluso en una revisión, uno de los primeros documentos que pide la autoridad fiscal, pues van a ser los estados de cuenta bancarios, ¿no? Para asegurarse pues que todo lo que está como depósitos son ingresos y que están debidamente registrados en contabilidad, que se pagaron sus impuestos correspondientes en su momento. Pues bueno, llevar un control, ¿no? De lo contrario, pues también en el caso, por ejemplo, de personas físicas también, pues aplica lo de la discrepancia fiscal, que es cuando tienes más gastos que ingresos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí va a haber una, pues como dice el nombre, ¿no? Una discrepancia, no van a concordar las cifras del SAT entre tus ingresos y tus gastos. Incluso al día de hoy está muy vigente esto. La autoridad fiscal, el SAT específicamente ahorita, está mandando muchos correos vía buzón tributario, muchas notificaciones, porque luego ni siquiera son oficios como tal, son comunicados en los que te dice, mira, en tu declaración anual tengo que tienes deducciones autorizadas declaraste deducciones autorizadas por 10 millones, pero tus FDI son de 7 millones. ¿De dónde viene esa diferencia? ¿No? Aclárame la diferencia, y si declaraste más deducciones
deducciones de las que en realidad eran, pues bueno, presenta tu pago, tu declaración complementaria y págame los impuestos que debes, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí obviamente ya con una debida asesoría, pues y revisando a detalle la información hay que ver qué pasó, pero pues sí es muy, muy importante llevar un adecuado control, porque ahorita pues el nivel de tecnología del SAT, la realidad es que sí está muy avanzado, y el SAT en cuestión de segundos con nuestro RFC, con nuestros datos, pues bueno, o el de nuestra empresa, pues puede saber exactamente cuánto fue nuestro nivel de ingresos, cuánto declaramos, cuántas facturas solicitamos, y pues bueno, ir haciendo una conciliación para ver si los números le coinciden, y en caso de que no, que haya alguna discrepancia por ahí, pues bueno, empezar a mandar cartas de invitación. Si no tenemos la carta de invitación, pues bueno, es más probable que después podamos tener una revisión, una auditoría como tal, y pues bueno, obviamente si seguimos incumpliendo el tema de las multas, sanciones económicas, pues bueno, es todavía aún más probable que suceda. Y pues bueno, les repito, es una plática muy, muy general de este tema. Ay, perdón, una disculpa. En realidad el tema pues da para mucho más. Podemos platicar de este tema por horas, armar un congreso de esto y ni siquiera terminar de hablarlo. Pero pues igual el objetivo era compartirles pues los básicos para que tuvieran por lo menos una idea general de qué trata todo este tema de los gastos, ¿no? Les repito, pues bueno, aquí en redes sociales tengo este proyecto, comparto información pues básica y también ya muy, muy digerida para cualquier público, no nada más para colegas contadores o para abogados fiscalistas, sino para público en general que esté interesada en conocer más acerca de los impuestos y de estos aspectos fiscales. No sé, Marcela, si gustas cerrar con algún mensaje o algo por el estilo. Muchas gracias, Pamela. La charla ha sido excelente. Estoy segura de que todos hemos aprendido. Y pues ahora, si el público tiene preguntas, las pueden dejar en el chat. Justo había una pregunta de Brian Gómez que nos preguntaba, ¿no? ¿Qué softwares recomiendan para llevar en orden nuestra contabilidad o la gestión de nuestros gastos? Entonces, justamente ahora le voy a ceder la palabra a Claudia Lara, que es ingeniera y encargada de desarrollo de negocios de Indequel, que nos va a hablar un poco más sobre cómo podemos incorporar la tecnología, los softwares en nuestra contabilidad. Es muy importante que pues se tenga presente ello. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien podemos hacer la contabilidad de nuestro negocio, actualmente existen softwares que nos pueden ayudar a que esta contabilidad se haga muchísimo más rápido y que en vez de destinarle muchísimas horas y hacerlo en papel, hagamos la contabilidad gracias a un software y que ese tiempo lo utilicemos para tener más clientes, para hacer más ventas, generar más ingresos y pues así hacer crecer nuestros negocios, ¿verdad? Entonces ahí te cedo la palabra, Claudia. Muchísimas gracias. Bienvenido a todos. Gracias, Pamela. Gracias, Marce. Bueno, me presento, soy la ingeniero Claudia Lara. Soy la representante de Indequel Automatización. Yo veo todo lo que es la gestión de negocios. Ok, uno de los softwares que nos pueden ayudar mucho precisamente para todo el control pues fiscal, básicamente, que nos ayuda a presentar ahí ante Hacienda. Existe esta aplicación que se llama BlueSpell, la desarrollamos nosotros. Es prácticamente tecnología mexicana, muy a la mano, es demasiado intuitiva y obviamente nos ayuda a llevar ese control del día a día, sobre todo para las empresas morales, su control de gastos, vaya. Con BlueSpell básicamente podemos llevar el control del día a día, tanto de lo que gastamos en una oficina o si nosotros tenemos personal a nuestro cargo como personal de ventas y obviamente hacen en cada salida pues obviamente un gasto de comida o de hotel o de avión inclusive. Entonces con BlueSpell lo que pueden hacer es desde su celular les entregan ustedes una factura
y obviamente al haber un cheque o una tarjeta de gastos, por decir algo, porque muchas empresas utilizan tarjetas corporativas, se puede manejar de esa manera, o inclusive también con la tarjeta American Express. Ustedes abren una solicitud de reposición de gastos o control de gastos y obviamente van reportando lo que van generando al día, ¿no? Entonces, si nos entrega nada más la factura, obviamente que nosotros desde ahí con el código QR podemos subir nuestro gasto a nuestro sistema y enseguida obviamente llega a algún validador para poder revisar este gasto, ¿no? Y al final del día, al final de la semana, ustedes puedan tener ese control lo más rápido posible. El objetivo obviamente es perder menos tiempo, ¿no? O sea, nada más en el día a día, digo, la contadora Pamela no me va a dejar mentir, cuánto tiempo se lleva al estar recibiendo todos esos gastos, tanto de una empresa como de una persona física, de la semana, obviamente del mes. O sea, es muchísimo tiempo lo que se pierden estar revisando ese tipo de comprobaciones, ¿no? Y obviamente no nada más es la contadora Pamela, sino es una persona que recibe obviamente toda esta información, que revisa que el RFC esté bien, que el código postal esté bien, etcétera, porque todos esos detalles obviamente nos los va revisando el SAT también. Entonces es obviamente gasto en tiempo y obviamente en personas, y aproximadamente son unos $2,900 al mes en lo que nos gastamos como empresa para poder tener esa contabilidad al día, ¿no? Como les explicaba, básicamente esta aplicación lo que nos ayuda es obviamente reducir el tiempo, agilizar esas comprobaciones de gasto. Obviamente hay muchísimos gastos que a lo mejor algún empleado tiende a utilizar su propio dinero, sus propios recursos para poder resolver el problema, porque finalmente para eso nos contratan también, para poder resolver problemas. Entonces, esta es una manera muy rápida, muy sencilla de que obviamente los directivos puedan hacer esas aprobaciones. También obviamente sirve para verificar cómo están nuestros gastos por oficina, por vendedor, por decir algo, o por proyecto, porque de esa manera nosotros podemos clasificar un gasto dentro de nuestra aplicación. Entonces, si nosotros como dueños, administrativos, directivos, podemos tomar decisiones muchísimo más rápido para poder, obviamente, tener mejores rendimientos como empresa, ¿no? Ahora sí que dedicarnos más a la venta y menos a la parte de administrativa, puesto que obviamente ya hay softwares diseñados para poder llevar ese control de gastos, ¿no? Entonces, en conclusión, con Bluespen básicamente ahorramos dinero, optimizamos tiempo, evitamos también duplicidad de gastos y gastos hormiga. Esto cuando nosotros llevamos un reporte de manera pues puntual, sin tener un sistema, un software como tal, podríamos hacer de que a lo mejor una factura que ya habíamos metido en el pasado se nos transgiverse, volvamos a meter. Entonces, y eso a la parte administrativa obviamente le genera un tiempo para estar revisando y obviamente identificar, ¿saben qué? Este gasto está duplicado, ¿no? Con este software básicamente no lo dejaría, puesto que cada factura obviamente tiene un código que es totalmente rastreable, ¿no? Volvemos a decir, agiliza el flujo de aprobaciones. Obviamente nosotros como empleados subimos el gasto y en automático recibimos un reporte o un acuse, y de ahí empieza todo la cadenita de aprobación hasta que nosotros volvamos a tener nuestro dinero, o en su defecto regresar el dinero que la empresa nos proporcionó para cumplir el objetivo, ¿no? Cumple con la política de gastos establecidas por la alta gerencia. Pues es muy importante, tanto como empresa física como empresa moral, tener límites establecidos para X o Y gastos, ¿no? Centraliza la gestión de gastos desde cualquier dispositivo. El dueño como tal puede ver en su mano, en su celular, en su computadora, en su iPad, el dashboard general de cómo están todos los gastos al día a día, ¿no? O sea, y puede tener un resumen del mes,
al trimestre o al año de todos esos gastos. Con esto también nos podemos mantener seguros y alertas si detectamos alguna EFO. En nuestra aplicación como tal, en el entorno de la computadora, podemos poner nada más lo que es el RFC de cualquier empresa y con eso verificamos si es una empresa fantasma o es una empresa realmente que se dedica a lo que realmente está destinado a hacer.